Me obligaron a casarme con él, pero lo que nadie sabía era que al día siguiente, él ya no estaría. Micrófono. ¿Tú qué harías si la persona con la que acabas de casarte desaparece sin una explicación? ¿Lo esperarías o lo olvidarías? Comenta con si crees en el amor que renace, o con si ya no crees en las segundas oportunidades. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás viendo esta historia? Me encantará leerte. Yo tenía apenas 19 años, y mi vida fue vendida por un apellido. Me obligaron a casarme con un hombre que nunca había visto. Él no me miró en el altar. Y la primera noche, desapareció en una habitación prohibida. Me dijeron que era mi destino. Pero lo que no sabían es que esa casa escondía un secreto. Uno que, cuando descubrí, ya no podía escapar. Era demasiado tarde. La luz tenue del amanecer apenas se filtraba a través de las cortinas pesadas de la mansión de la Vega. Mía, con su vestido blanco arrugado y el corazón apretado, se encontraba frente al espejo, observando la joven que la familia había entregado sin piedad. A sus 19 años, jamás imaginó que sus sueños se romperían en un altar frío y silencioso. El sonido lejano de pasos resonó en el pasillo. Era Leandro, el hombre que ahora llevaba su apellido. Su figura imponente se detuvo en la puerta del cuarto. No hubo palabras. Solo un frío silencio que cortaba el aire como un cuchillo afilado. No pensé que llegarías a esta casa con los ojos abiertos, Mía, dijo una voz firme detrás de ella. Era su madre, la misma que le había recordado una y otra vez que el sacrificio era por el bien de la familia. Este matrimonio no es un cuento de hadas. Es un pacto. Uno que debes cumplir, aunque duela. Mía sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. El peso de la obligación la aplastaba. Sabía que no había escapatoria. No solo estaba casada con un desconocido, sino que ahora estaba atada a un secreto que ni siquiera podía imaginar. ¿Te atreverías a descubrir los secretos más oscuros de la familia de tu esposo? ¿Qué harías si encontraras un diario prohibido? Comenta abajo qué harías tú en esta situación. Tu opinión puede cambiar el rumbo de esta historia. El corazón de Mía latía con fuerza, casi ahogándola en su propio pecho. La sombra que emergió de la oscuridad no era un enemigo, sino alguien que había estado atrapado en el mismo laberinto de secretos, Leandro. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora mostraban un tormento profundo, un dolor que solo la ausencia podía revelar. Mía, no debías estar aquí, susurró con voz quebrada, como si cada palabra fuera una confesión prohibida. Ella, con el diario aún en manos temblorosas, sintió un remolino de emociones, miedo, alivio, pero sobre todo, una chispa de esperanza. Leandro le confesó que había desaparecido porque necesitaba protegerla, porque la familia, su familia, tenía enemigos ocultos que no dudaban en usarla como peón. Nos obligaron a casarnos. No fue solo un acuerdo, fue una prisión. Pero no puedo perderte, dijo, mientras la sombra del pasado se alzaba entre ellos. La mansión parecía respirar, observándolos con sus paredes frías y sus secretos enterrados. Esa noche, dos almas heridas se encontraron no solo en un lugar, sino en una lucha silenciosa por sobrevivir y por amar. Mía sintió que por primera vez el velo de chantaje emocional y dolor comenzaba a levantarse. Pero el peligro acechaba, y la familia seguía muy cerca, con ojos que juzgaban, planes que envenenaban. Cada instante juntos era un acto de rebeldía contra el destino impuesto. Y en medio de ese caos, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podrían dos corazones heridos encontrar la libertad y el amor verdadero cuando todo parecía conspirar en su contra? ¿Tú confiarías en alguien que te rompió el corazón una vez? Comenta con sí o nunca más. ¿Crees que el amor puede nacer entre secretos y mentiras? ¿Qué harías tú si descubrieras que el hombre que amas desapareció para protegerte? Cuéntame tu opinión y no olvides suscribirte para no perder el siguiente capítulo. El aire en la mansión parecía haberse vuelto más pesado, como si las paredes guardaran un susurro oscuro que solo Mía podía escuchar. La aparición repentina de Leandro no disipó el temor, al contrario, abrió una herida que había estado sangrando en silencio. Leandro confesó que su desaparición no solo fue para protegerla de enemigos externos, sino también para ocultar un secreto que podría destruir no solo su matrimonio, sino la vida de ambos para siempre. Mi familia tiene un pasado que ni siquiera yo puedo enfrentar sin perderlo todo, y tú, Mía, estás atrapada en medio de esa tormenta.
Las palabras de Leandro hicieron que Mía sintiera el peso de una cadena invisible, la misma que la había obligado a aceptar ese matrimonio sin amor. Pero en ese momento, en la penumbra de la habitación prohibida, algo cambió. Entre las lágrimas contenidas y las miradas que se cruzaban, surgió una promesa silenciosa: no dejar que el pasado dictara su futuro. Mía comprendió que ese matrimonio no era solo una condena, sino una oportunidad para desafiar el destino. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, se aferró a la idea de que el amor, aunque nacido del dolor, puede ser la fuerza más poderosa para romper cualquier prisión. Pero, ¿sería suficiente para vencer la oscuridad que los rodeaba? ¿Qué harías si tuvieras que luchar contra un pasado oscuro para salvar un amor que nació en la adversidad? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para descubrir qué sucede en el próximo capítulo. La mañana siguiente llegó con un silencio pesado en la mansión, como si las sombras de la noche se hubieran colado en cada rincón. Mía despertó con el corazón latiendo desbocado, recordando las palabras de Leandro. No era solo un secreto, era una traición que había marcado su destino desde mucho antes de que sus vidas se cruzaran. Mientras se preparaba para enfrentar el día, una carta sellada apareció en la mesa del vestíbulo, sin remitente ni explicación. Su pulso se aceleró al abrirla. Eran confesiones que desgarraban el alma, revelaciones que habían sido enterradas con mentiras y silencios. Leandro no era solo víctima. Había sido pieza clave en una red de engaños familiares que lo habían forzado a desaparecer y a regresar con el corazón roto y la mente llena de dudas. Pero lo que más dolía a Mía no era el secreto en sí, sino la pregunta que la consumía: ¿realmente podía amar a un hombre que había construido su mundo sobre mentiras? La traición se convirtió en un eco constante en su pecho, y la promesa silenciosa de la noche anterior temblaba bajo el peso del dolor. Aún así, en medio de esa tormenta de emociones, un pequeño destello de esperanza brillaba. ¿Sería posible encontrar la verdad y redención en medio de la oscuridad? ¿Crees que el amor puede sobrevivir a una traición profunda? Cuéntanos tu historia o tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para acompañar cada paso de esta historia que aún está lejos de terminar. Aquella noche, el silencio se volvió casi insoportable. Mía no podía cerrar los ojos sin que las palabras de Leandro resonaran en su mente, una y otra vez, como un lamento que se negaba a callar. Se vistió con la determinación de enfrentar lo que fuera, y bajó las escaleras hacia la sala principal, donde la tenue luz de las velas dibujaba sombras que parecían danzar al ritmo de sus dudas. Leandro apareció de repente, como un espectro del pasado que no podía olvidar ni perdonar. Sus ojos, llenos de tormento y secretos, se encontraron con los de Mía, y en ese instante, todo cambió. Necesito que escuches la verdad, aunque duela más que cualquier mentira, dijo con voz firme pero quebrada. Cada palabra que Leandro pronunció fue un golpe al corazón de Mía, revelando un entramado de chantajes, amenazas familiares y decisiones que nunca quiso tomar, pero que la vida la obligó a aceptar. El peso de la realidad aplastaba sus almas, pero también abría una puerta invisible hacia la redención y, quizás, hacia un amor que ni ellos mismos creían posible. Entre lágrimas contenidas y susurros que solo ellos podían escuchar, una promesa silenciosa selló una nueva etapa: luchar juntos, contra todo y contra todos, para encontrar la luz más allá de las sombras. ¿Alguna vez has tenido que luchar contra el destino para amar? Déjalo en los comentarios y comparte tu historia. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo lleno de sorpresas. El amanecer encontró a Mía con el corazón en un puño, tratando de digerir cada palabra que Leandro había revelado durante la noche. Sin embargo, mientras buscaba respuestas, una nueva verdad comenzó a emerger, más oscura y peligrosa que todas las anteriores. En un viejo cajón de la mansión, entre cartas amarillentas y fotografías olvidadas, Mía descubrió un secreto que nadie debía conocer. Una carta sellada con un emblema familiar, la llave para entender por qué Leandro había desaparecido sin dejar rastro y por qué su familia había sido tan cruel. Si alguna vez esperaste a alguien que no volvió, esta parte es para ti. El silencio en la habitación era tan profundo que podía escucharse el latir acelerado de su corazón. Cada línea escrita en aquella carta revelaba una historia de traición, chantajes y un pacto que ataba a Leandro más allá de lo imaginable. La revelación hizo que Mía sintiera miedo y una chispa de esperanza al mismo tiempo. Porque ahora comprendía que, aunque el amor parecía imposible, la verdad tenía el poder de liberarlos o destruirlos para siempre.
El destino les había impuesto un camino tortuoso, pero en esa oscuridad surgió una luz tenue, la posibilidad de redención, de reconstruir lo que creían perdido. Hay verdades que no están hechas para ser descubiertas, pero una vez que las sabes, ya no hay vuelta atrás. El sonido de la tormenta azotando los ventanales no era nada comparado con el huracán que se desataba dentro de mí. Había pasado la noche en vela, con la carta entre las manos temblorosas, releyendo cada palabra como si buscara un error, una mentira, una salida. Pero no la había. La firma al final de la carta no dejaba dudas. No era un rumor, ni un malentendido. Era una confesión. Y venía de alguien a quien Mia jamás pensó que tendría motivos para desconfiar, su propio padre. ¿Cómo pudiste? Susurró al vacío, su voz quebrada como las promesas que le habían hecho toda la vida. La carta revelaba que su matrimonio con Leandro no había sido solo un acuerdo entre familias, había sido una forma de pagar una deuda de sangre. Su padre había cometido un crimen, y Leandro lo había encubierto, a cambio de Mia. Ella no era una esposa. Era el precio. Ahora todo tenía sentido. El silencio de Leandro. Su mirada dolida. Las noches frías en una casa donde el amor no era libre, sino condicionado, encadenado. Pero algo más estaba claro. Leandro había desaparecido para protegerla. No de él mismo, sino de la verdad. Porque sabía que cuando Mia la descubriera, nada volvería a ser igual. Y así fue. A la mañana siguiente, Mia se dirigió al ala norte de la mansión, donde sabía que nadie osaba entrar. Allí estaban guardadas las reliquias del pasado, y, con ellas, más secretos. En una vieja caja de cedro encontró fotografías rotas, recortes de periódico, y una cinta de video etiquetada simplemente con un nombre, Isabela. Era la primera vez que veía ese nombre, pero su intuición le dijo que no sería la última. Leandro había jurado no regresar, pero todo cambió esa mañana. Mia lo vio desde la ventana. Empapado por la lluvia, con la mirada desesperada y la herida en el alma a flor de piel. Mia, dijo él, sin aliento, no debiste leer esa carta. Ella no contestó. No podía. Porque en ese instante entendió que la historia que vivían no era solo de ellos, era una historia que había comenzado mucho antes. Y apenas estaban abriendo el capítulo más peligroso de todos. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu matrimonio fue solo un pago por un crimen familiar? Déjamelo en los comentarios, y no olvides darle like si este capítulo te dejó sin aliento. Suscríbete y activa la campanita para no perder el próximo episodio. Este romance apenas comienza. A veces, el amor no nace en la luz, sino en las sombras más profundas del alma. Mia no se movió. Leandro estaba allí, frente a ella, con los ojos cargados de verdad. Mojado por la lluvia, temblando por dentro, pero sin la máscara fría que siempre usaba para ocultar lo que sentía. Era el hombre que la había obligado a casarse, pero también el único que había intentado protegerla de una verdad que podía romperla. No quería que supieras todo así, dijo él, con la voz quebrada. No de esta forma. Ella lo miró por unos segundos que parecieron años. Y por primera vez, no vio al enemigo. Vio al hombre. Entonces dime tú, Leandro, ¿por qué yo? ¿Por qué aceptaste un trato tan sucio? ¿Por mí? Él bajó la mirada. Se quitó la chaqueta empapada, la dejó caer al suelo de mármol, y se acercó con pasos lentos, vulnerables. ¿Por qué? Dijo con dificultad. Te vi una vez. Tenías 16. No sabías que yo estaba ahí. Caminabas por el jardín de tu casa con un libro en las manos, y sonreías. Y supe que estaba condenado. Las lágrimas de Mia brotaron sin permiso. Era la primera vez que él hablaba de sentimientos. No de deudas. No de pactos. De sentimientos. ¿Y después? ¿Solo me compraste? No, dijo él con firmeza. Te protegí. Desde el principio. Esa noche no durmieron. No porque pelearan. No porque discutieran. Sino porque, por primera vez, se hablaron como dos almas rotas que querían salvarse mutuamente. Leandro le confesó cosas que nunca había dicho en voz alta, que su padre había usado a Mia como ficha en un juego de poder. Que él había aceptado ese juego porque quería sacarla de ese entorno. Pero que nunca pensó que ella se convertiría en su debilidad más profunda. Si me dejas, dijo él, lo entenderé. Pero si decides quedarte, juro que esta vez, será por amor. No por deuda.
Mía no respondió. Solo se acercó y tomó su mano. Fue el primer contacto real entre ellos. El más sincero. El más silencioso. Y bastó. Porque a veces, un roce de dedos dice más que 1000 confesiones. ¿Crees que un amor nacido del dolor puede sanar el alma? Déjame tu respuesta en los comentarios. Dale like si este capítulo te hizo sentir algo real y suscríbete para no perder el próximo episodio. Lo mejor aún está por llegar. Cuando por fin comenzaban a sanar, el pasado decidió volver a sangrar. El silencio de la mañana se sentía distinto. Después de aquella noche en la que por fin se tocaron las almas, Mía y Leandro compartieron un desayuno sin palabras vacías, sin máscaras, sin guerras. Solo café, pan tostado y miradas que decían, quiero intentarlo. Pero la paz nunca dura mucho en una casa construida sobre secretos. A las 11:47 de la mañana, un auto negro se detuvo frente a la mansión. Y con él, una sombra del pasado que Leandro había enterrado hacía años, o al menos, eso creyó. No abras, susurró Leandro, al ver el rostro de Mía acercarse a la puerta principal. ¿Quién es? Alguien que no debió volver. Pero Mía ya había abierto. Y del otro lado, una mujer de olos verdes y labios marcados la observaba como si la conociera desde siempre. Hola, Mía. Soy Aitana, la prometida de Leandro. El mundo se detuvo. Las manos de Mía temblaron. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Y Leandro, que había salido corriendo detrás de ella, se congeló al ver a Aitana de pie, viva y más peligrosa que nunca. ¿Crees que Leandro merece una segunda oportunidad? Respóndelo en los comentarios, tu opinión importa. Pensé que estabas en París, dijo él con voz baja. Y lo estuve, hasta que recibí las fotos de tu boda. Ella miró a Mía con lástima fingida. ¿Ella fue tu reemplazo? Qué dulce. Aunque un poco ingenua, ¿no? Mía no esperó explicaciones. Subió las escaleras con los ojos llenos de rabia y el pecho lleno de traición. Todo lo que habían construido, se desmoronaba. Horas después, Leandro subió hasta su habitación. La encontró empacando. No te vayas, susurró él, con la voz rota. No después de todo. ¿Después de qué, Leandro? ¿De convertirme en el segundo plato de una historia que nunca me contaste? Aitana no es lo que crees. Entonces dímelo. Gritó Mía, por primera vez desde que llegó a esa casa. Dime que soy yo para ti. ¿Un escape? ¿Una esposa obligada? ¿Un corazón de repuesto? Leandro cayó de rodillas frente a ella. Eres todo lo que nunca tuve derecho a desear, pero no puedo perderte ahora. No así. Mía lo miró. Quería odiarlo. Quería irse. Pero también quería quedarse. Porque algo en sus ojos, no era mentira. Era amor. Doloroso, imperfecto, pero amor. Y entonces, antes de decidir si se quedaba o se iba, Mía preguntó. ¿Qué más me estás ocultando, Leandro? Él cerró los ojos. Tragó en seco. Y dijo. Aitana, no vino sola. Trajo consigo algo más. Algo que podría destruirnos a los dos. ¿Crees que Mía debería quedarse, o marcharse para siempre? Tu opinión es vital. Deja tu comentario abajo y dime lo que harías tú en su lugar. Dale like si este capítulo te dejó sin aliento y suscríbete, porque el capítulo 12 traerá una verdad que cambiará todo. No era solo una ex, era la llave de un pasado que Leandro había jurado enterrar. Mía no durmió. Las palabras de Aitana aún resonaban en su cabeza como una sinfonía siniestra. No vine sola. A la mañana siguiente, mientras intentaba fingir normalidad con una taza de té en la mano, escuchó voces en la biblioteca. Voces ahogadas. Discusión. Desesperación. Se acercó en silencio. Pegó el oído a la puerta. Y escuchó su nombre. Si Mía descubre la verdad, te odiará. Y con razón, decía Aitana, fría como el mármol. Eso no tiene por qué salir a la luz, respondió Leandro, con el tono quebrado de quien ya no tiene control de su propio destino. Entonces haz lo que te pido, exigió ella. Si no lo haces, mostraré las pruebas. Eso fue un accidente. Tú lo sabes. Silencio. Y luego, las palabras que le helaron el alma. Nadie entierra un cuerpo sin pagar el precio, Leandro. Mía retrocedió, con el corazón a punto de estallar. ¿Un cuerpo? ¿Un crimen? ¿Qué clase de historia era esta? Subió las escaleras con el alma rota.
Pero esta vez, no empacó. No huyó. Solo se sentó frente al espejo, mirándose a los ojos, preguntándose si en algún momento conoció realmente al hombre al que empezaba a amar. Esa noche, Leandro entró a su habitación. Estaba más pálido que nunca. «¿Lo escuchaste, verdad?» Mía no respondió. Solo lo miró, exigiendo una verdad sin palabras. Leandro se sentó frente a ella. Y por primera vez, contó todo. Hace 4 años, en una fiesta de la familia de la Vega, ocurrió una tragedia. Un joven, borracho, empezó a acosar a Aitana. Yo intenté detenerlo, y en el forcejeo, él cayó. Silencio. Murió en el acto. Nadie lo sabía, salvo Aitana y yo. Estábamos comprometidos. Ella me juró silencio, me ayudó a ocultarlo. Dijo que si hablábamos, mi familia lo perdería todo. Que yo lo perdería todo. Mía se llevó las manos a la boca. ¿Y el cuerpo? Está enterrado en la vieja bodega del ala norte. Por eso te prohibí entrar allí. Ahora todo tenía sentido. La puerta cerrada. Las noches en vela. Las pesadillas. Todo. Aitana volvió para manipularte, dijo Mía, al fin. ¿Qué quiere a cambio de su silencio? Leandro la miró, y bajó la cabeza. Que me divorcie de ti, y me case con ella. Oficialmente. Mía sintió que el suelo desaparecía. Y por primera vez, una lágrima rodó por el rostro de Leandro. No lo haré, Mía. Aunque todo salga a la luz, no renunciaré a ti. Pero entonces, una notificación sonó en su teléfono. Un correo. De remitente anónimo. Con una sola frase. Sé lo que hiciste, Leandro. Y tengo pruebas. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Mía? ¿Creerías en Leandro, o saldrías corriendo para siempre? Déjame tu comentario abajo. Cuando todo parece perdido, a veces es justo ahí donde el amor renace con más fuerza. Leandro se arrodilló en el piso de la sala tan pronto como terminó de leer el correo. Su cara estaba cubierta de pánico, pero había algo más. Una mirada que Mía nunca había visto, verdadera vulnerabilidad. Yo, no sé quién envió esto, susurró, con la voz temblorosa. Pero si ese video sale a la luz, mi familia, mi nombre, todo lo que sabes, va a derrumbarse. Mía se acercó lentamente. Por un momento, se preguntó si ese era el final. Pero en lugar de huir, ella tomó su mano. Tal vez, esto realmente tiene que caer, Leandro. Para algo nuevo nacer. La noche cayó sobre la mansión. Y, a diferencia de antes, durmieron en la misma cama. Sin palabras, sin promesas, solo corazones latiendo al mismo ritmo. A la mañana siguiente, lo inesperado. Aitana apareció, llorando. Fui yo quien envió el email, confesó. Pero alguien me pasó el video primero. Me usaron. Y ahora, me amenazan también. Leandro se calló. Mía cerró los ojos, tratando de entender. ¿Quién está detrás de esto? Preguntó. Y luego, la revelación. Tomás de la Vega. El propio tío de Leandro. Siempre en las sombras. Siempre educado, amable y ambicioso. Tomás tenía una copia del video hace años. Esperaba el momento adecuado. Sabía del matrimonio forzado. Sabía del chantaje de Aitana. Y lo quería todo, el imperio, la herencia, el nombre de la Vega. Usó a Aitana como cebo. Pero Mía ya no era la chica sumisa del primer capítulo. Hizo lo que nadie esperaba. Fue a la policía. Dijo toda la verdad, junto a Aitana y Leandro. Entregaron el video. Entregaron los detalles. Asumieron las consecuencias. 2 semanas después, el escándalo explotó en los periódicos. Tomás fue arrestado por extorsión y fraude. La familia de la Vega perdió prestigio, pero ganó algo nuevo. Libertad. No puedo ofrecerte una mansión. Ni un apellido sin cicatrices. Pero si todavía hay amor en ti, te espero donde todo comenzó. En el invernadero. Mía fue. El invernadero estaba vacío, pero lleno de recuerdos. Las plantas que ella cuidó. Las palabras no dichas. Y entonces, se ha presentado. Sin traje. Sin máscaras. Sin secretos. Solo un hombre, frente a la mujer que cambió su vida. No te merezco, Mía, dijo él con los ojos hinchados. Tal vez no, respondió ella, sonriendo.
Pero el amor no se trata de merecer. Se trata de elegir. Y yo te elijo. Y en ese instante, entre flores y cicatrices, dos corazones rotos se reconstruyeron juntos. Con amor. Con la verdad. Y con paz. Un epílogo donde las heridas se curan, los secretos se enfrentan y el amor permanece. El invernadero olía a esperanza. Las flores que Mía había sembrado meses atrás florecían como si también esperaran una segunda oportunidad. Afuera, la brisa cálida de la primavera tocaba las hojas, y el sol se colaba por los vidrios sucios con timidez, como si tampoco estuviera seguro de que era bienvenido. Leandro estaba de pie frente a la mesa de trabajo. Sostenía una maceta en las manos, sus dedos manchados de tierra, su camisa remangada. Mía lo observaba desde la puerta, y por un segundo, no dijo nada. Solo lo miró, y sintió paz. Nunca imaginé verte aquí, dijo ella al fin. Yo tampoco. ¿Y qué haces? Intento plantar algo que no muera, respondió él, sin mirarla. Mía sonrió. Se acercó. Y esta vez, no hubo distancia entre ellos. Los días siguientes no fueron de cuento. Fueron reales. Cargados de silencios incómodos, de recuerdos dolorosos, de conversaciones difíciles. Pero también de risas nuevas, de descubrimientos sencillos. De miradas que hablaban el idioma de la ternura. Aitana había vuelto con su madre. Estaba en terapia. Envió una carta a Mía, escrita a mano, sin excusas. Lo sé. Fallé. Fui cruel, por miedo. Y cuando uno ama mal, hace daño sin querer. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Mía no respondió de inmediato. Pero guardó la carta en su diario. Y eso, también era un comienzo. La familia de la Vega enfrentó juicios, escándalos, titulares. Pero Leandro tomó una decisión inesperada. Vendió la mansión. Donó parte de la herencia a una fundación para mujeres. Y compró una casa pequeña, cerca del mar. Sin criados. Sin protocolos. Sin pasado. Solo él y Mía. Un día, mientras organizaban cajas, Mía encontró algo. Era una carta vieja, con el sello de su padre. Nunca la había leído. Leandro la había guardado, sin atreverse a entregársela. Temblando, ella abrió el sobre. Hija. Sé que te fallé. Pensé que protegerte era decidir por ti. Pero el amor no se impone, se cultiva. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste. Y si aún queda en ti una semilla de esperanza, por favor, no dejes de amar. Ni a ti, ni al mundo. Ni siquiera a quien te rompió. Mía lloró. Por lo perdido. Por lo que nunca fue. Y por todo lo que aún podía ser. Esa noche, Leandro la abrazó. No dijo nada. No prometió eternidades. Solo la sostuvo. Y Mía entendió que el amor no siempre necesita palabras. Pasaron los meses. Y un nuevo día amaneció. El sol entraba por las ventanas de la casa junto al mar. El café hervía en la cocina. Y en la sala, Mía pintaba. No para exhibir. No para vender. Solo para recordar. Porque en cada trazo, estaba su historia. Una que dolía, pero que también la había transformado. Leandro entró con una taza. ¿Qué pintas? Preguntó. Lo que sentí el primer día que crucé esa puerta prohibida, respondió ella, con una sonrisa suave. ¿Y qué sentiste? Miedo. ¿Y ahora? Ella lo miró, sin titubear. Amor. Y paz. La cámara se aleja. La imagen se funde en blanco. Y el silencio, no es vacío. Es plenitud. Porque a veces, el amor más fuerte nace justo donde el miedo intentó destruirnos. Porque hay despedidas que, en el fondo, son comienzos. Un año después, Mía se sentó en el banco de madera frente al mar. El mismo lugar donde solía esconderse de sí misma. Pero esta vez, no había miedo. En sus manos, sostenía una carta amarillenta. La misma que su padre le había dejado. Pero al dorso, ahora, había una nueva caligrafía. La de Leandro. Asterisco Mía. Te dejo estas palabras, no como una despedida, sino como un regalo. Porque el amor que aprendimos no se ata. Se suelta, para que vuelva más fuerte. O para que simplemente exista en paz. Si algún día decides buscarme, estaré donde empezó todo. Con amor. L. Ella había despertado sola esa mañana. Leandro había desaparecido en silencio,
sin un adiós, solo dejando la carta y una pequeña caja. Dentro de la caja, una llave, un broche antiguo y un boleto de tren. Destino, San Martín del Sur. El pueblo donde se conocieron. Donde todo comenzó. Pasaron semanas. Mía volvió a pintar. Volvió a sonreír. Pero cada noche, se preguntaba si debía ir. Hasta que una mañana, sin decirle a nadie, tomó el tren. El paisaje desfilaba como recuerdos. Campos, estaciones, ruinas del pasado. Y al llegar, el corazón le palpitaba como la primera vez. San Martín del Sur estaba igual. Y, sin embargo, todo era diferente. La brisa. El sonido de las campanas. Y una casita blanca, escondida entre arbustos de lavanda. Ella se acercó. Respiró hondo. Y usó la llave. Dentro, no había nadie. Solo una nota sobre la mesa de madera. Estaré donde el mar besa las piedras. Mía corrió. Sus pies sabían el camino. Y ahí estaba él. Leandro. Más delgado. Más tranquilo. Mirando el horizonte como si esperara toda su vida por ese momento. Cuando la vio, no sonrió. Solo abrió los brazos. Y Mía corrió hacia ellos. No dijeron nada. No era necesario. El silencio, al fin, había encontrado su lenguaje. Uno que dolía, pero también sanaba. Uno que hablaba de errores, de pérdidas, de amor y de regreso. En el pueblo nadie supo lo que pasó después. Algunos dicen que los vieron caminando juntos al amanecer. Otros, que compraron una pequeña librería y vivieron sin ruido. Pero Mía nunca dejó de escribir. Ni de pintar. Y en cada cuadro suyo, escondía una llave. Pequeña, sutil. Para recordar que el amor verdadero, nunca encierra. Solo abre puertas. A veces, el amor no necesita gritar. Solo quedarse, incluso cuando todo parece haberse ido. Y el invierno cedió su lugar a la primavera. La mansión, antes fría y silenciosa, se transformó. Donde había puertas cerradas, ahora hay ventanas abiertas. Donde había secretos, ahora florecen verdades. Mía convirtió el invernadero en un pequeño taller de arte. No para vender. No para mostrar. Solo para recordar que la belleza también puede nacer del dolor. Leandro, por su parte, renunció al apellido. Pero no a la promesa de ser un hombre nuevo. Ya no caminan separados en corredores oscuros. Caminan juntos, descalzos, con el alma al descubierto. Y cada vez que cae la noche, cuando el mundo se calla, él se inclina, la mira a los ojos, y le susurra. Gracias por quedarte, incluso cuando tenías 1000 razones para irte. Ella sonríe. Y responde con la voz del corazón. Gracias por volver, cuando pensé que ya no lo harías. Porque algunas historias no necesitan castillos ni coronas. Solo necesitan 2 personas dispuestas a amar sin miedo, y comenzar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirla con alguien que también cree en el amor que se reconstruye. Y no te vayas sin comentar, ¿qué fue lo que más te emocionó? ¿El reencuentro? ¿La carta? ¿La redención? Yo leo todo lo que escriben. Nos vemos en la próxima historia, porque aquí, el amor siempre tiene la última palabra.